Hoy les quiero presentar Covamat en su versión 1.0. Covamat es una herramienta para gestionar la variedad que hemos denominado en contexto o en dominio para permitir la reusabilidad en sistemas Big Data. La herramienta fue desarrollada como resultado de varios proyectos de investigación del grupo GISCO y actualmente su versión 1.0 consta con la posibilidad de acceso desde la web. Por lo tanto, ha pasado de ser un primer prototipo a una primera herramienta que podríamos decir está en estado de operación. En la agenda veremos la motivación y el enfoque detrás de la herramienta para poder entender cómo funciona, así como algunas pantallas a modo de ejemplo en un caso que hemos desarrollado para reusar usando variedad basada en contexto. La concepción de la idea fue en el año 2021 de cómo podría ser un método para luego comenzar con analizar si era posible tener una herramienta. Así que con Liam durante los años 21 a 2022, fines de 2022, trabajamos en modelar una primera idea de la herramienta, su concepción original, su arquitectura, las decisiones de diseño sobre herramientas, hasta llegar a un primer prototipo que mostrara la viabilidad. Luego, hasta fines de este año, trabajamos con Francisco para poder tener una primera versión ejecutable completa, que es lo que estamos presentando ahora. La motivación brevemente es que si teníamos que enfocar en reusabilidad en sistemas Big Data, debíamos tratar de enfocar en la arquitectura de estos sistemas y en cómo construirlos, basándonos en principio en cómo se construyen sistemas para líneas de productos software. Después de varios años de trabajar en el área de líneas de productos, nuestra idea era trasladar el concepto de variabilidad de línea de producto a la variedad de los sistemas Big Data. También ver cómo una herramienta de soporte podía ayudar a identificar casos similares de analítica, dado que construir un sistema Big Data no es exactamente igual que construir un sistema tradicional. Entonces empezamos viendo cómo poder introducir esos componentes reusables, ver cómo podemos llevar a casos similares la noción de ingeniería de dominio e ingeniería de aplicación que tienen las líneas de productos, y encontramos un caso relacionado de investigadores que habían estado trabajando en lo que es reusabilidad para Big Data basado en familias de programas o de sistemas. Sin herramienta de soporte, pero con una concepción similar, nos dio lugar a comenzar la investigación y llevar entonces a redefinir la ingeniería de dominio y aplicación tradicionales para tener esa posibilidad de reusar casos. Hay otros esfuerzos, si uno busca en trabajos relacionados, que intentan reutilizar aplicaciones, especialmente de Machine Learning. Van a encontrar diversos casos en la literatura, pero tienen diferente foco. El más cercano al nuestro enfoca en reusabilidad de acuerdo a aquellos casos que tengan mejor rendimiento, mejor performance, mientras que nuestro foco está puesto en esa concepción original de traslado de la línea de producto o la forma de ingenierías de líneas de producto a la construcción de sistemas Big Data, que es precisamente enfocar la reusabilidad en el dominio de aplicación. Entonces tenemos redefiniciones que hacer, redefiniciones de la variedad para poder aplicar esa concepción a nuestra metodología, y esa redefinición de variedad incluye, como les digo, esencialmente el contexto, para después, a partir de ello, identificar cuáles son las características que son relevantes a ese contexto y poder hacer algo similar a lo que es una ingeniería de dominio, para luego también aplicar esas características o identificarlas a partir de casos de estudio. Los casos de estudio son evidentemente casos de analítica.
Y bueno, como tercera etapa, evidentemente, para llevar a que esos casos puedan ser reusados en el futuro. Para ello hicimos también una simplificación de notaciones que existen para notar líneas de productos o variación en líneas de productos, gestionar la variabilidad. Esas las simplemente adaptamos de una manera más simplificada. Es una estructura jerárquica donde se pueden incluir lo que se conocen como variaciones, puntos de variación, variantes. Y lo interesante es que tiene una notación gráfica que puede traducirse tanto a una expresión formal como archivo JSON, y eso es lo que nos permitió hacer el enlace casi inmediato con nuestro primer prototipo. También nuestro proceso lleva a que existan otras etapas. No es una ingeniería de, como les digo, dominio y aplicación tradicionales, sino que se construye el conocimiento de un dominio a partir de un proceso top-down o bottom-up. La idea es que trabajamos top-down a partir de analizar características relevantes de un dominio y las instanciamos en casos, probando si hipótesis sobre esos casos son justificadas o no a partir de análisis hechos en distintos datasets o digamos casos reales. La reutilización va a venir en componer una consulta para ver si existen casos similares a el que estoy intentando generar. Ante un nuevo caso, lo primero que voy a hacer es ver si existen casos similares. Yendo un poco más a ese detalle, el top-down y el bottom-up se van a manejar con el mismo tipo de información. Voy a tener un problema al que abordar, van a haber hipótesis que voy a intentar resolver a partir de la información que existe en los datasets y la información que después, a través del proceso de analítica, me permita llegar a una conclusión sobre las hipótesis. Ahora, si lo hago top-down, voy a tener un análisis del contexto y del dominio previo, acompañado de expertos de dominio, por supuesto, para luego ver si las hipótesis y todo el análisis de características que se haya hecho se valida, se corresponde con respecto a los casos de estudio. Mientras que si es bottom-up, es exploratorio, y lo que tendré es primero una hipótesis general o un problema que abordar y veré en los casos concretos o los análisis que aborde sobre los datasets si las hipótesis, ideas o problemas se resuelven a partir de lo que sean las conclusiones de los casos aplicados. Obviamente que cualquier sistema puede manejar su variedad en una de las dos formas, en ambas o en una mezcla posible. Covamat fue entonces desarrollado a partir de un modelo conceptual usando una notación de arquitecturas empresariales para desarrollar la fase de modelos de procesos, luego la fase de aplicación, tanto para lo que es la arquitectura en sí entre cliente y servidor y comunicaciones, como la interfase web, finalmente el desarrollo del código para sus 3 servicios. De acuerdo a lo que les he mencionado con respecto a cómo se trabaja, hay una funcionalidad entonces para documentar variedades, de manera que hacemos un análisis en el dominio y que proviene de reuniones con expertos, de material bibliográfico existente, de diversas fuentes, o que proviene de casos desde los cuales se está empezando a estudiar el problema. Cuando esas variedades se seleccionan como relevantes para un caso, existe entonces una funcionalidad que da soporte a la instanciación del caso y finalmente una funcionalidad para identificar casos similares y reutilizarlos. Presentándoles a un caso de estudio concreto con imágenes de lo que podría ser una operación sobre Covamat, estos casos de estudio fueron desarrollados en cooperación con el INTA Alto Valle, con quien venimos trabajando también desde hace varios años en este tema,
Y lo primero entonces es definir el dominio y el problema y las hipótesis. En este caso, hay dos áreas en las cuales se va a aplicar primeramente el análisis de variedad para luego hacer obviamente algún caso de estudio analítica y luego ver si en otra área lo que hemos desarrollado previamente tiene utilidad, es reutilizable o hay que redefinir un caso completamente. Como sabemos, el área de trabajo del INTA se refiere a la agrometeorología, meteorología agrícola, que se dedica al análisis de relaciones entre la meteorología, hidrología, edafología y demás, estudiando esas interacciones y en particular en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Es muy importante, una de las cosas más importantes es ver qué incidencia pueden tener estas relaciones, por ejemplo, de meteorología, con la ocurrencia de heladas, lo que se llama heladas tardías, que tiene una influencia muy notable sobre las plantaciones y la calidad de lo que sea la producción frutícola del Alto Valle. Con ese problema, las hipótesis se plantearon relacionando la meteorología, en particular algunas variables eran interesantes de ser analizadas si viento y lluvia tienen influencia en la ocurrencia de heladas tardías o de heladas en general y si hay factores climáticos que afecten en mayor medida en las horas inmediatamente anteriores a la ocurrencia de un evento de helada. Esas hipótesis básicamente fueron las que guiaron el análisis de variedad. Entonces, el contexto significa que vamos a situarnos primero en un área, el área geográfica es la de Villa Regina, por lo tanto hemos establecido un tipo de área. Dentro de las áreas posibles, un área es ese dominio ambiental sobre que vamos a hacer el estudio y nos vamos a situar. Eso se guarda en la herramienta COVAMAT y a partir de así comienza a desplegarse en conjunto con el estudio, obviamente el ingreso de la información a manera de documentación en la herramienta, por ejemplo, los datasets que existen de variables meteorológicas. En este caso, la estación meteorológica Villa Regina nos da un dataset de mediciones de todas las características variables meteorológicas que es del tipo semiestructurado. Esa información se guarda en COVAMAT al punto hoy y en el estado actual de su versión 1.0 se guarda a modo de diccionario. No se guarda el dataset completo con todos sus datos, sino el nombre y tipo de ese dataset. Continuando con el análisis, porque tenemos que ver qué está pasando con las heladas, el análisis top-down nos llevaría, por ejemplo, a ver una tipificación de todas las variables meteorológicas que son medidas y organizadas en una jerarquía de variables meteorológicas como variantes. Esas variantes van a ser almacenadas en COVAMAT en pantallas sucesivas para dar lugar a una cantidad indeterminada de variantes, guardándose la temperatura, la velocidad del viento, la energía solar, cualquier tipo de variable medida. La variedad también incluye tipos de procesamiento. Nuestros tipos de procesamiento están relacionados a la analítica que se pueda hacer, por ejemplo, clasificación, correlación y el método con el cual se vayan a hacer, Pearson, Kendall, redes neuronales. En la etapa de la función N1 o el primer servicio de COVAMAT, que es el análisis de la variedad, como todavía no tenemos un caso desarrollado sobre el cual se haya hecho correlación o clasificación concreta, solamente cuando documentamos variedad, documentamos los tipos de análisis que se van a hacer. Y eso también es una forma de ingreso similar a través de estructuras de planillas que son jerarquías de procesamiento,
se guardan como tipos de análisis posibles. Ahora bien, si vamos a documentar un caso, es que ya sobre Villa Regina, que es nuestro primer área, tenemos la identificación para decir el caso va a ser realizado en este ambiente, con estas hipótesis. De todas las variables que hemos almacenado meteorológicas y de datos y de fuentes y de procesamiento, vamos a elegir y vamos a componer una instancia. Entonces seleccionamos de lo que está disponible ya cargado. Si hubiera algo nuevo que cargar, es posible llamar al servicio 1, S1, para cargar una nueva variedad no existente o una variante no existente. Pero bueno, en este caso sí está todo, así que seleccionamos el dataset, seleccionamos las variables meteorológicas que van a ser relevantes. Por ejemplo, no sé, humedad del suelo puede que no sea relevante, no la seleccionamos y nos quedamos entonces con el caso sobre el cual sí ejecutamos una correlación, una analítica, una clasificación y cargamos, como se puede ver en la pantalla, los números, los datos concretos del resultado que dio ese procesamiento. Una vez que tenemos los casos cargados, en este caso el de Villa Regina, procedemos a mostrar cómo podría la reusabilidad aplicarse usando esa variedad. En el caso de Guerrico, otra área geográfica con, por ejemplo, mayor cantidad de precipitaciones, tiene un ambiente diferente a Villa Regina, la pregunta es si la analítica y todas las variables que hemos seleccionado para el caso anterior podrían usarse y ser relevantes con resultados significativos también en esta nueva área. Entonces lo que vamos a hacer es buscar primero casos dentro del dominio que estamos trabajando. En este momento la búsqueda es por contexto. Por el área de agrometeorología buscamos casos y por la hipótesis y encontramos que el área Villa Regina tiene un caso ya cargado. Cargamos el nuevo caso de la nueva área de Guerrico y procedemos a buscar la información del caso que ha sido guardado. Ese análisis, que debería hacerse como de similitud entre lo que estoy buscando y lo que existe en este momento, se realiza mediante la carga inicial del nuevo caso, que es lo que están viendo en pantalla, y con la condición de similitud solamente basada en el contexto y en lo que el usuario explícitamente nos informa a través de la interfase. No es un análisis de similitud automático en esta versión 1.0. Lo que se hace es seleccionar lo que vayamos a usar o no a partir de información que se consulta y se despliega en pantalla, como lo que estamos viendo en este momento. Entonces, el usuario, por ejemplo, decide si seleccionar los mismos tipos de procesamiento y eso va a formar parte del nuevo caso, del caso que está siendo reusado, y mientras que no decide o no quiere, sí decide pero no desea, utilizar las fuentes de datos porque evidentemente los datasets van a ser diferentes. Seleccionando así lo que existe sobre un caso previo y descartando lo que no nos parece útil, es que se construye el nuevo caso reusable. En el estado actual, COVAMAT permite este nivel de reuso. La conclusión es que donde estamos tenemos una arquitectura cliente-servidor, validaciones a los datos de ingreso, posibilidad de interacción e interfase gráfica como una primer versión, pero estamos todavía lejos de tener un COVAMAT inteligente y un recomendador automático. Para eso, nuestro trabajo futuro nos lleva, ya en este año hemos comenzado a analizar la inclusión de metadatos a partir de ontologías de dominio, por ejemplo, las ontologías como AgroVoc, que es una ontología para agricultura, WaterML para hidrología. Existen ontologías que son posibles de ser traducidas a grafos y grafos de conocimiento, que es nuestra idea para incluir una capa de metadatos que
permita una estandarización de contenidos de dominio y también de información que manejemos tipificada para lo que sea procesamiento. Obviamente que no desde las ontologías de dominio, sino desde otro tipo de taxonomías y clasificaciones. Eso nos llevaría a poder tener un algoritmo de similitud, de análisis de similitud, un poco más inteligente y no tan manual como lo tenemos actualmente. Otra de las extensiones nos lleva a incorporar, como les decía, no tenemos los datasets, no tenemos el código de la analítica que se ejecuta actualmente almacenado en Covamat, y esa extensión de almacenamiento también es interesante. Así que bueno, esas son las extensiones en las que estamos trabajando, y desde ya muchas gracias por la atención, el interés por nuestra herramienta. Covamat puede ser accedido en la URL que ven en pantalla. El grupo y su investigación en distintas áreas también puede ser accedido en esa otra URL, y nuestras direcciones de correo, tanto la mía, Alejandra, que dirijo el grupo, y Agustina, que dirige la línea de tecnologías para reutilización de sistemas, están también a disposición por cualquier consulta. Desde ya, muchísimas gracias por la atención.